Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en otro capítulo de las cosas que quiero comentar con ustedes para aportar con un granito de arena en este espacio tan importante, que yo lo llamo en realidad un espacio de sanación. Eh, bueno, una de las cosas que he pensado en estos últimos días es sobre el hecho de simplemente estar en esta cuarentena y en el fondo lo que ha implicado eso para todos. Y lo digo todos porque me incluyo también en este tremendo cambio que ha habido de la vida, ¿no es cierto? El término abrupto de la rutina cotidiana y lo que eso ha significado. Yo también he pensado mucho en el hecho de que a propósito de esta cuarentena y de los cambios que ha habido para todos, porque como dije antes ha sido un impacto muy grande, que también a propósito de esta cuarentena existe, ¿no es cierto?, la posibilidad y la oportunidad de reflexionar sobre lo que está pasando y sobre todo, creo yo, reflexionar en conjunto. Les agradezco muchísimo a todas las personas que han hecho comentarios en la página, a los que me han dado aliciente. Entiendo que a lo mejor esto no es del gusto de todos, ¿no es cierto?, pero también sé que, por así decirlo, siento que es algo que hay que hacer. De alguna manera, si uno tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de transmitir algo distinto, siento que hay que hacerlo. Y eso es un poco lo que me mueve a abrir este espacio y a poder comentar. Así que les agradezco a todos sus comentarios y todo lo que me han ayudado. Eh, por otro lado, también uno va aprendiendo a cómo hacerlo mejor. También hay muchas personas que me dicen, oye, mira, tienes que hacerlo de esta manera, o ponte más cerca a la cámara, o ponte distinta. Yo creo que igual para mí es muy importante eso de ir recibiendo feedback y de ir cambiando. Así que bueno, vamos a nuestra reflexión de hoy día. Para mí, es decir, este espacio, ¿no es cierto? Este momento de la vida que nos ha tocado vivir a todos, para mí es una tremenda oportunidad para reflexionar, en realidad. Y cuando digo reflexionar, me refiero a la posibilidad que tenemos todos de dar saltos cuánticos en nuestra existencia, digo particularmente en la forma de mirar las cosas, ¿no es cierto? Yo me siento profundamente tocada por la vida en muchas dimensiones distintas y particularmente en la oportunidad de transmitir a través de este medio, ¿no es cierto?, lo que siento y lo que pienso acerca de las cosas. Y quizás también lo digo más desde la experiencia que tengo como profesional, del haber conversado en la vida con tantas y tantas personas en dificultad, que para mí es un privilegio también poder estar hoy día intentando aportar con este granito de arena. Pienso que, bueno, que no es casualidad, ¿no es cierto?, que haber tenido la oportunidad en la vida de establecer vínculos y de conocer a tantas personas distintas y en el fondo también poder escudriñar, ¿no es cierto?, un poquito en el interior de cada una, cómo sienten, ¿no es cierto?, lo que les pasa, cómo piensan acerca de la vida y las problemáticas que los traen en el fondo a consultar. Entonces, desde ahí que ha surgido mi interés profundo por lo que es la comunicación humana, y yo como también participante de la comunicación, ¿no es cierto?, quien comunica, pero también quien observa los procesos de comunicación y cómo al final la forma, ¿no es cierto?, de la comunicación nos afecta o nos puede dejar huellas y heridas marcadas en la vida por mucho tiempo. Bueno, quería contarle así una anécdota cortita hoy día de que cuando yo era chica, yo quería ser astrónomo o astrónoma, no sé cómo se dirá. Porque en realidad me maravillaba, yo vivía en el norte, me maravillaba mirar el cielo estrellado en la noche, me maravillaba particularmente la inmensidad, ¿no es cierto?, la noche, la oscuridad, las estrellas fugaces. En el norte está ese espectáculo casi cotidiano cuando no hay nube. Entonces, siempre me llamó la atención la inmensidad, el misterio, ¿no es cierto?, del universo, por así decirlo, y su infinitud. Y yo creo que quizás inconscientemente decidí que no era mi vocación porque iba a implicar sumergirme por un lado en los números y también en un observatorio, lo que quiere decir estar solo. Y yo creo que me descubrí que me llamaba mucho la atención el misterio del ser humano, principalmente, y el universo infinito que hay dentro de nosotros también, ¿no es cierto? Entonces, eso es como lo que, una de las cosas que me maravillan a mí de esta profesión y de estar en esto. Y por eso mismo también siento que el conocer tanto al ser humano, cómo funciona, también es como una responsabilidad en términos de que uno también aprende a descubrir
cuáles son las cosas que hacen bien a las personas, qué cosas, no solo que uno hace en la terapia, sino que en el fondo, qué cosas que tienen que ver como con el funcionamiento del ser humano que hacen bien. Bueno, y una de ellas es lo que vamos a hablar hoy día de la comunicación, que a todo esto, ¿por qué planteo este tema? Y quizás no hablo de cosas más, ¿cómo decirlo? Quizás más específicas, de cosas psicológicas, porque en el fondo lo que estoy tratando de hacer es como ayudar con cosas básicas que nos hagan bien a todos, ¿ya? Y no solo dar un consejo específico o hablar de algo que a lo mejor no le puede servir a todos. Yo creo que el tema de la comunicación también es como yo lo decía, creo, como una sesión atrás, en el fondo, también es como una pandemia, en el fondo, que es mucho más invisible y es intangible, pero que al final los estragos que causa a lo largo de la vida son infinitos. Entonces, por eso que para mí es importante hablar de la comunicación. Y particularmente en esta cuarentena, pienso que muchas personas, todos nos hemos visto desafiados, ¿no es cierto?, por el estar tanto tiempo y abruptamente y de lleno en la convivencia con los otros, es decir, con nuestra familia, con los hijos, con la pareja, con quienes tenemos cerca. Por lo tanto, también esta realidad nos puso así de lleno, ¿no es cierto?, en el hecho de que nos encontramos que tenemos conflictos de comunicación con los que vivimos, ¿no es cierto?, y que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos también, o incluso las cosas que no nos detenemos a observar en la rutina cotidiana cuando estamos inmersos en la vorágine del quehacer y también por las cosas que no decimos. Miren, para mí es una frase que yo tengo porque lo pienso, lo siento y lo creo cada día más en el fondo. El pulmón, es decir, cada relación tiene un pulmón a través del cual respira. ¿Ya? Llámese relación de pareja, llámese padres-hijos, llámese amigos, llámese jefe, llámese lo que sea. En el fondo, esa relación respira a través del pulmón de la comunicación. ¿Ya? Es algo tan básico y tan importante que no podemos dejar de tenerlo en cuenta, de hacer consciente que la comunicación es lo que en el fondo, lo que nos hace respirar relacionalmente. Por lo tanto, aquí tengo mi torpedito, ¿cierto? Primera cosa es que tendemos a tomar la comunicación como algo obvio. ¿Qué quiere decir? Que cuando un niño aprende a hablar, damos como obvio que también aprendió a comunicar, que también aprendió a cómo expresar sus emociones, que también aprendió a expresar lo que piensa, que también sabe resolver conflictos, sabe negociar, etc. Es decir, son aspectos de la comunicación que nunca los aprendemos formalmente. Nos educamos mucho para acumular, ¿no es cierto?, información que aparentemente va a ser válida y que nos va a servir para cuando la adultez, ¿no es cierto? Y en realidad no aprendemos nada de cómo comunicarnos y cómo expresarnos desde la esencia de cada uno. Entonces ahí tenemos un primer tema en el fondo de reflexión, que es cómo es la forma en que nos comunicamos. Nos cuesta comunicarnos, nos cuesta expresarnos, nos cuesta decir lo que sentimos. Y yo pienso que en este momento de cuarentena, ¿no es cierto?, en casa, que ya va a ser casi como cincuentena más que cuarentena, pienso que como que nos hemos enfrentado de lleno al tema de la comunicación y a cómo es hacernos más conscientes de cómo es esa comunicación, tanto con nosotros mismos como con los demás. Entonces, pienso que para comunicarnos sí debiera existir una instancia formal, ¿no es cierto?, en la que aprendemos a educarnos hasta hacernos realmente maestros, o sea, tanto en el conocernos a nosotros mismos y nuestra esencia, como en comunicarnos con los otros sobre eso. Entonces, ese es un primer punto de reflexión. También la comunicación es algo que siempre sucede. De hecho, hay unos como principios que se llaman como axiomas de la comunicación, que quieren decir que todo es comunicación. Es decir, basta que haya dos personas, uno que está observando al otro, va a haber comunicación porque hay dos personas también que interpretan el comportamiento del otro. Y eso va a suceder siempre. Entonces,
la comunicación tiene como muchas dimensiones distintas de análisis, no las vamos a ver ahora porque no vamos a hacer una clase teórica sobre comunicación, pero la comunicación en el fondo es un fenómeno, puede ser un fenómeno identificable, que quiere decir, ¿no es cierto?, desde el observador. O sea, yo observo, por ejemplo, cómo dos personas se comunican y puedo deducir ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero la comunicación tiene como dije, varias dimensiones. Uno es lo que yo digo, ¿no es cierto?, que es lo que digo verbalmente, lo textual, la palabra, en el fondo la palabra hablada o la palabra escrita, lo que digo textualmente. Y lo otro, que es más importante todavía, es cómo se dice. Y esa es la parte que está sujeta a la interpretación. Es decir, el cómo yo digo las cosas va a definir, ¿no es cierto?, el cómo el otro se siente con lo que yo digo. Entonces, un aspecto es lo identificable, vamos a volver a eso luego. Y el otro es como un fenómeno subjetivable, que quiere decir el cómo yo siento la comunicación, cómo me llega lo que yo siento, lo que yo interpreto de lo que la otra persona dice y cómo lo dice. Entonces, la comunicación tiene esos dos aspectos, tiene lo que uno dice y el cómo lo dice. Y el cómo lo dice va a determinar la relación que establezco con la otra persona. Creo que la vez pasada, no sé si di el ejemplo de cómo abordar una situación con un hijo, por ejemplo. Si el hijo deja la mochila en el pasillo, es un ejemplo que yo típicamente doy, tenemos muchas formas distintas de resolver esa situación con él o con ella, ¿no es cierto? Pero la forma en que digamos eso va a definir la relación que estamos estableciendo con él o con ella en esa situación. Yo le puedo decir, hijo, por favor, deja tu mochila en la pieza que casi me tropiezo, estaba oscuro y no la vi, eres un tal por cual, gritarle, ¿no es cierto?, y tratarle mal a propósito de la mochila. Lo que tiende a pasar en términos de la comunicación ahí, y quizás esto les va a servir a otros para aplicarlo a otros ejemplos, es que cuando yo lo digo con un tono amable, ¿no es cierto?, con un tono tranquilo, implícitamente estoy diciéndole al otro, te estoy respetando como ser humano, en el fondo estoy considerándote un interlocutor válido o válida con quien yo puedo ponerme de acuerdo y resolver un tema. Cuando yo te grito, te descalifico, lo que estoy diciendo sin palabras es no te considero como otro válido. O sea, no me importa usar un tono intenso para demostrar un punto, porque lo que quiero hacer es ordenarte algo, ¿no es cierto? Y no quiero entrar en este diálogo del ponerse de acuerdo y resolver un tema. Entonces, en términos de la comunicación, este es uno de los fenómenos más comunes y que en el fondo no estamos tan conscientes de lo que implica en el fondo. O sea, perdón, digo muy en el fondo, pero es porque es como lo que sucede bajo la superficie, en lo implícito, de lo que no conversa uno habitualmente, pero es lo que está detrás de las cosas. Es lo que yo digo y cómo yo lo digo va a determinar y va a influir en la otra persona. Y al revés, lo que el otro dice de vuelta y lo que yo interpreto también va a influir en mí. Entonces, la comunicación igual es un proceso de influencia mutua, simultáneo. Estamos siempre comunicando, en la medida en que estemos con otro que está interpretando, va a haber comunicación y va a haber los efectos de la comunicación. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque entonces si estoy consciente de cómo estoy comunicando y que mi comunicación afecta a otro, siempre entonces voy a estar consciente de la forma en que lo hago. Y la forma en que lo hago, en realidad tiene que tomar en cuenta cómo va a interpretar el otro lo que yo digo. Y lo digo no solo desde que tenemos que cuidar la palabra, o sea, sino es la forma. Si yo tomo tranquilamente y le pido a alguien conversar, es distinto a abrir su puerta y gritarle, ¿no? Son cosas distintas, que al final, como dije antes, nos afecta, esa forma intensa emocional nos va a afectar en la relación. Y lo vamos a recordar, de manera que si yo a mi hijo le grito por la mochila en el pasillo y lo descalifico, lo más probable es que el tema de la mochila en el pasillo queda en el último plano y no vamos a estar hablando de eso cuando discutamos, sino que vamos a entrar en una conversación álgida sobre la relación. Entonces, finalmente, el centro que teníamos que resolver no se resuelve porque entramos en un tema con la relación. Entonces, como dije antes, este es un tercer punto que es importante.
toda comunicación entonces lleva implícita una relación también. O sea, quien dice también se está relacionando con a quién le dice y viceversa. Por ello, una premisa básica de una comunicación satisfactoria, plena, implica primero que nada el primer acto de la toma de conciencia de nuestro interlocutor o nuestra interlocutora. Y si a esta persona le aceptamos en su capacidad de interlocutor, puede que no estemos de acuerdo con las cosas que esa persona dice o piensa, pero si le aceptamos, respetamos y consideramos como persona, con su mundo interno, con su dignidad y su condición de interlocutor válido, eso, cuando es mutuo y es recíproco, va a haber esta comunicación plena y satisfactoria. Y yo pienso, queridos míos, todos, que estamos hechos para eso. Probablemente tenemos muchos errores, infinitos errores de interpretación, pero en realidad siento yo y pienso, estoy convencida de que estamos hechos para lograr, en el fondo, aprender a comunicarnos en plenitud y satisfacción. Lo sé porque lo he vivido, porque lo he conocido y sé que cuando uno tiende, en el fondo, a buscar esa forma de comunicación que es plena, que implica estar consciente, primero que nada, de quién soy, quién estoy comunicando y con quién me estoy comunicando, vamos a ir encontrando la forma de encontrar esta plenitud. Y ya nos queda poquito, porque tampoco quiero extenderme tanto. Vamos a continuar, y ahí les voy a avisar el jueves. Al final decidí hacer 2 sesiones por semana. El jueves vamos a continuar con lo que es comunicación efectiva. Y quiero hacerles hoy día, para finalizar esto, una pequeña advertencia, ¿ya? Y esto lo he pensado mucho, no es algo que surge a propósito de esta pandemia y de la cuarentena, sino que tiene que ver con la influencia, y yo diría que a esta altura es inconsciente, del efecto que tienen los medios de comunicación por texto en la comunicación. O sea, ¿cuántas veces en la conversación con las personas que vienen a buscar ayuda hemos hablado de discusiones que han tenido con otras personas, con quienes tienen temas de relación? Y cuando les pregunto, bueno, ¿eso lo conversaste en persona o no? No, por WhatsApp. Me refiero a cualquier vía de transmisión a través de texto, no solo estoy hablando de esta aplicación en particular, pero creo que eso, el uso masivo de estos medios que son como medios en los cuales se codifica un mensaje, es decir, se simplifica un mensaje, implica que cuando del otro lado el que recibe interpreta, tiene problemas para decodificar el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que ese mensaje de texto no trae toda la información, ¿no es cierto?, contextual, ¿no es cierto?, de la relación y del lenguaje no verbal que es necesario cuando uno conversa con alguien cara a cara. Por lo tanto, les hago una pequeña advertencia de que en general, cuando sintamos que hay una situación que aclarar con otra persona, principalmente si es una persona que relacionalmente es importante para nosotros, ojalá busquemos el momento para conversar. Obviamente que en pandemia y en cuarentena no lo vamos a poder hacer quizás presencialmente como quisiéramos, pero esa es la recomendación, sobre todo si nos importa esa relación. Pero hoy en día por lo menos podemos hablarnos por teléfono. O sea, el mínimo recurso distinto que nos entrega más información que el mensaje por texto es el mensaje con la conversación hablada. Ahí al menos tenemos más elementos para poder interpretar la comunicación de una manera más acertada con lo que el otro quiere decir, y por último podemos preguntar, oye, cuando me dijiste esto, ¿qué me quisiste decir? Ah, ya. Y ahí lo podemos ir aclarando. Pero mensaje de texto, por favor, solo debiéramos recurrir a ellos para comunicarnos las cosas que uno comunicaba. Bueno, en mis tiempos existía el telégrafo, que era en realidad una condensación absoluta de un mensaje que era un mensaje urgente, ¿no? Uno habitualmente no habla de cosas urgentes por WhatsApp, sino que habla de lo relacional y lo de todos los días. Entonces, las aplicaciones para mensaje de texto, tomémoslas en cuenta como para avisarle a alguien, oye, llego en 10 minutos, o me falta esta parte para terminar, en el fondo de comunicación que sea mínimamente interpretable. Bueno,
llegamos hasta aquí hoy día. El jueves a las 2 de la tarde voy a estar de nuevo transmitiendo en vivo la segunda parte o una parte más de esto, de la comunicación, que para mí, como persona humana, ya no solo como terapeuta, sino que como persona, es una base fundamental para, como les dije antes, para resolver mucha de la ansiedad circulante que tiene que ver con las cosas que no hemos resuelto con otros, que queremos decir pero que no nos atrevemos, y que a veces incluso, es cierto, a través de un mensaje de texto vamos a decir las cosas más horribles hacia otra persona, que tal vez no querríamos decir cuando estamos en un contexto relacional y hablando presencialmente con otros. No digo que nunca haya que hacerlo, a veces es necesario también poner ciertos límites, ¿no es cierto? Pero sobre todo en las relaciones que nos importan y que queremos conservar, creo que este cuidado mínimo tenemos que hacerlo consciente y ojalá prepararnos para poder destinar el tiempo de conversación necesario, conversación hablada, me refiero, para poder resolver cosas. Como dije antes, pienso que esto es una base, ¿no es cierto? Es una perspectiva mucho más amplia, que obviamente que en tiempos de cuarentena se intensifica quizás la dificultad en la comunicación, porque no estamos acostumbrados mucho a lo mejor a conversar, no estamos acostumbrados a poner nuestros puntos de vista, no estamos acostumbrados a aceptar, ¿no es cierto?, a considerarlo al otro como un interlocutor válido que tiene su propia manera de mirar las cosas, y somos todos diferentes. O sea, claramente somos todos distintos, tenemos todas distintas formas de pensar y distintos significados de las cosas. Pero eso no significa de que no podamos entrar en conciencia de que el otro también es otro ser que tiene también su perspectiva y la diferencia. Lo interesante es que cómo tantas diferencias se relacionan para estar juntos en realidad, para querer vincularse de manera permanente unos con otros. Entonces, sobre eso y más vamos a hablar el próximo jueves. Los invito a esta reflexión sobre la comunicación, a permearse un poquito más de lo que es el fenómeno de la comunicación y a ser conscientes de ella cada uno, porque pienso yo, como dije al principio, es un pulmón a través del cual respira todo, la relación con otras personas, y es muy importante. Y ahora en términos de cuarentena nos vemos más enfrentados, ¿no es cierto?, a los desafíos de la comunicación estando todos juntos en un mismo lugar y por harto tiempo. Les mando un abrazo grande a todos, les agradezco sus comentarios. Voy a saludar brevemente a quienes están aquí, que me han saludado. Hola, Nicole. Steve es un amigo que no vive en Chile, así que le voy a decir, hi, Steve. Teru, hola, Teru. Bueno, la pregunta de Teru es muy buena porque dice, ¿qué pasa cuando el otro no quiera comunicarse, incluso cuando lo buscamos? Yo creo que quizás ahí es importante ese espacio. A veces las personas, es decir, teniendo consciente que somos interlocutores válidos, a veces la otra persona no está en condiciones de poder comunicarse tranquilamente, o puede a lo mejor comunicarse sinceramente, o necesita tiempo para pensar y reflexionar sobre lo que le pasa. A veces también ese espacio es importante. Yo sé que cuando uno quiere saber también quizás se desespera y quiere que las cosas se resuelvan rápido, pero también la comunicación implica eso, en el fondo, el dejar ese espacio para volver luego a la comunicación, volver a comunicarnos en un ambiente más tranquilo. Hola, Pepa. Hola, Paola. Hola, Titi. Hola, Diana. Cristina, hola, la saludo a todos. Adriana. Hoy cuesta mucho comunicarse con los jóvenes. O sea, pienso que sí y no. O sea, por un lado, habiendo tanta influencia, pienso yo, de los medios de comunicación vía texto, yo sé, por ejemplo, que hoy los jóvenes, la generación de los, no sé, de los 15 a los 25 años de hoy, están tan acostumbrados a usar la tecnología para esta supuesta comunicación que, por ejemplo, no hablan mucho por teléfono. Yo crecí en una generación en la que el teléfono era el medio
para comunicarse con otros. Así que podían ser en esa época conversaciones largas, de horas en el fondo con otra persona para conocerse y profundizar. Pero dije que sí y no, porque también yo pienso que si bien estamos todos mucho más tecnologizados, no deja de ser importante el vincularnos con las personas. Y a veces los jóvenes también se encierran en sus propios espacios y fuera del tiempo en que están encerrados, el otro tiempo quizás tampoco lo tenemos destinado a comunicarnos, es decir, a hablar de cómo están, de cómo se sienten, de lo que pensamos como familia, o sea, tanta conversación que puede ser también para conocerlo, porque igual el adolescente, o sea, nosotros pensamos que conocemos a los hijos desde que son chicos, pero empiezan a crecer como seres humanos, empiezan a tener su propia visión de las cosas, empiezan a tener su opinión de lo que pasa en casa, por ejemplo, y uno no siempre está tan abierto a esa posibilidad, a que abramos los temas y los podamos conversar. Entonces, yo creo que con los jóvenes particularmente es importante el vínculo, el mostrar que estamos con ellos y que queremos acompañarlos en su proceso. Y así, ciertamente que un joven no nos va a contar todo lo suyo, pero si al menos supieran y se sintieran cómodos con nosotros para poder abordarnos cuando tienen un problema, si al menos para eso valió la pena un vínculo y una conversación plena, creo que al menos eso sí es importante, que sientan que pueden contar con nosotros y que no los vamos a juzgar ni los vamos digamos, a descalificar por lo que les pasa. Entonces yo creo que ese es un camino, un espacio que hay que explorar para acercarnos a ellos y conocer más en lo que están. Hola Carolina, Cristina también, mucho gusto. Adriana, bueno, espero haber contribuido con un granito de arena a la conciencia sobre la comunicación. Si alguien quiere hacer alguna consulta más particular respecto al tema, me pueden mandar un mensaje por inbox. El jueves vamos a volver y vamos a ir profundizando sobre el tema de la comunicación, que como dije antes, insisto, siento que abordar los temas que tienen que ver con crecer, es decir, con mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones básicas para estar más sanos emocionalmente, eso es lo que estoy tratando de hacer con estas transmisiones en vivo, como generar la base para que nos podemos autocuidar y mejorar mejores condiciones para vivir más tranquilos y más plenos. Les mando un abrazo a todos, gracias por acompañarme y gracias por sus comentarios y nos veremos prontamente este jueves a las 2 de la tarde. Muchos cariños y que estén todos muy bien.